Hola, ¿cómo están, conquistadores? Buenos días. Te doy la bienvenida a este espacio de esta hermosa aventura del Manual de Conquistadores. En este espacio vamos a recorrer juntos cada capítulo de este manual. Vamos a vivir, sentir y entender el propósito que hay detrás de cada página. Hoy comenzamos nuestra travesía con este capítulo que es el origen histórico del movimiento conquistador. Prepárate para un viaje que empezó hace más de un siglo, cuando pocos soñadores con fe y determinación encendieron la chispa de lo que hoy es movimiento mundial. Así que siéntate, imagina el fuego del campamento, el sonido del viento de los árboles y las voces de nuestros primeros jóvenes que decidieron conquistar no territorios, sino corazones para Cristo. La necesidad y las primeras experiencias. Conquistadores, todo comenzó con una necesidad. A inicios del siglo XX, la Iglesia Adventista observaba que muchos jóvenes necesitaban un espacio donde pudieran crecer en disciplina, fe y compañerismo. En una época donde las ciudades empezaban a cambiar la forma de vida y los valores, surgió la idea de ofrecerles algo más que estudios bíblicos, una aventura espiritual y práctica. Así nacieron las primeras experiencias que buscaban unir la naturaleza, la fe y la acción. ¡Qué tremenda información! Era el tiempo en que los jóvenes anhelaban explorar, moverse, aprender cosas nuevas y sobre todo servir. ¡Qué bonito inicio, conquistadores! A partir de ese deseo comenzó a formarse el sueño que más adelante se convertiría en el Club de Conquistadores. El Club de Arthur Spalding. Y aquí entra en escena un hombre visionario, Arthur Spalding. En el año de 1919, Spalding, quien había sido parte del movimiento similares al escultismo, decidió aplicar esos mismos principios, pero con una misión cristiana. En su hogar Madison, Tennessee, formó junto a sus hijos un pequeño grupo al que llamó Scout Misioneros. ¡Qué interesante, conquistadores! La idea era sencilla, pero poderosa: combinar las aventuras y valores de los Scouts con los principios bíblicos y el servicio cristiano. En aquellos días no había uniformes ni banderas oficiales, ni siquiera un manual, pero sí había una gran visión: educar para servir, entrenar para liderar y formar para vivir como Jesús. Conquis, conoceremos cómo nacieron las clases regulares. Atentos. La Asociación General comienza a organizar las clases regulares. A medida que la idea se expandía, la Asociación General comenzó a notar el impacto positivo
que estos programas juveniles generaban. Por los años 1920 a 1930, se empezaron a organizar clases regulares de estudio y servicio para los jóvenes adventistas. Nacieron las primeras clases progresivas que más adelante darían forma a la que hoy conocemos: amigo, compañero, explorador, pionero, excursionista y guía. Cada clase tenía un propósito: desarrollar el cuerpo, la mente y el espíritu en armonía. Fue en este periodo cuando se sentaron las bases educativas que harían del Conquistador una escuela de vida. Los clubes de California y el uso del nombre Conquistadores. Mientras tanto, en los años 30 y 40, en California, un grupo de líderes juveniles comenzó a organizar clubes con un nuevo nombre, Pathfinders, que en español significa conquistadores. Estos clubes no solo hacían actividades recreativas, sino también formación espiritual y social. Fue en 1946 cuando el nombre Pathfinder se consolidó oficialmente, representando a esos jóvenes dispuestos a abrir caminos para otros, siguiendo los pasos de Cristo. Allí comenzó a latir el corazón del movimiento que pronto daría la vuelta al mundo. Un pastor se levanta en favor de los conquistadores. En medio de este crecimiento, un hombre fue clave: el pastor John Hancock. Él comprendió que los jóvenes necesitaban más que reglas, necesitaban una misión. Desde su oficina en la Asociación de California, Hancock impulsó con fuerza la creación de clubes oficiales. Preparó materiales, organizó eventos, diseñó insignias y ayudó a definir el espíritu del programa. Su pasión era tan grande que muchos lo recuerdan como el arquitecto del movimiento conquistador. Gracias a su trabajo, en pocos años el nombre Pathfinder se convirtió en sinónimo de aventura, fe y servicio cristiano. Surge el primer club oficial de conquistadores. En 1946, después de años de planificación, sueños y pruebas, se fundó oficialmente el primer club de conquistadores reconocido por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El lugar: Riverside, California. Allí, un grupo de jóvenes y sus líderes, guiados por el pastor John Hancock, formaron el club llamado Riverside Pathfinders.
Aquel primer club se convirtió en el modelo de todo lo que vendría después. Uniformes, insignias, clases, marchas, fogatas, canto y lo más importante, el deseo de formar jóvenes fuertes, alegres y fieles a Cristo. Ese grupo pequeño fue el inicio visible de un movimiento que pronto atravesaría océanos. Organización y reconocimiento oficial de la Asociación General, 1950. 4 años después, en 1950, la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día reconoció oficialmente al Club de Conquistadores como un programa mundial de jóvenes. Este fue un momento clave. Ya no se trataba solo de clubes locales, se convertía en una obra organizada, estructurada y respaldada por la Iglesia global. Ese mismo año se aprobaron los primeros reglamentos, se estandarizaron los uniformes y se establecieron los ideales, el voto del conquistador, la ley y el lema, el amor de Cristo me motiva. Desde ese día, el movimiento dejó de ser un sueño y se convirtió en una misión mundial. Los primeros congresos y cursos. Con el reconocimiento oficial vino un impulso enorme, el deseo de prepararse mejor. En los años 50 comenzaron los primeros congresos y cursos de capacitación para líderes y jóvenes conquistadores. Eran encuentros llenos de entusiasmo, donde se compartían ideas, se practicaban habilidades, se oraba y se soñaba juntos. En esos primeros congresos se enseñaban temas como campamento, orientación, primeros auxilios, liderazgo cristiano y evangelismo juvenil. Muchos líderes recuerdan que dormían en carpas improvisadas, cocinaban con fogatas y pasaban noches enteras conversando sobre cómo mejorar el club en sus iglesias. Cada curso se cerraba con un acto solemne, el compromiso de servir a Dios y a los jóvenes. Aquellos congresos fueron el alma de un nuevo tipo de líder, apasionado, dispuesto y con una fe que podía mover montañas. De allí surgió el espíritu que más adelante se vería en los camporís, esos encuentros masivos que hoy reúnen a miles de conquistadores en todo el mundo.
Así nació la verdadera escuela de liderazgo conquistador. Surge el Día del Conquistador. Con los clubes creciendo por todo el mundo, era necesario tener un día especial para celebrarlo. A fines de los años 50, la Iglesia Adventista declaró oficialmente el Día del Conquistador. Desde entonces, cada año, los conquistadores se preparan con orgullo, planifican desfiles, hacen dramatizaciones, cantan himnos, marchan con sus uniformes y muestran al mundo quiénes son. Pero no se trata solo de desfiles. El Día del Conquistador es una fiesta espiritual, un día para servir, ayudar y testificar. Los jóvenes visitan hospitales, oran por las familias, reparten esperanza y hacen visibles los valores del cielo. Para muchos niños, ese día fue su primer contacto con el movimiento. Yo quiero ser conquistador, decían al ver los uniformes y las sonrisas. Así, cada año, el Día del Conquistador se convirtió en un símbolo de unidad, fe y compromiso misionero. Hoy viajaremos en el tiempo hasta el año 1955 para conocer cómo nació el primer club de conquistadores en el Perú. Corrían los primeros meses de 1955 cuando el pastor Donald von Ole, director de los misioneros voluntarios de la entonces Unión Incaica, hoy Unión Peruana del Sur, trajo emocionantes noticias desde los Estados Unidos. Allí se había formado un nuevo movimiento juvenil, el Club Pathfinders, un club con metas espirituales y misioneras que fortalecía la fe de los jóvenes. Inspirados por esa visión, los líderes de la Iglesia Adventista de Miraflores, en Lima, se reunieron con el pastor Poli y decidieron organizar un club similar. En esa histórica reunión nació un nombre que marcaría generaciones: Club de Conquistadores. Así, el 4 de abril de 1955 se fundó oficialmente el primer Club de Conquistadores del Perú y de toda Sudamérica. La primera directora fue la hermana Nércida de Ruiz, una mujer de fe, alegría y entrega. Junto a un equipo de consejeros comprometidos, entre ellos Armando Ruiz, Segundo Guerra, Enrique Velasco, Lorenzo Ruiz, Josefa Rojas y Carmen Villalobos, dieron los primeros pasos de este hermoso ministerio juvenil. El nacimiento del Club de Conquistadores nos enseña algo muy valioso: que los grandes sueños comienzan con fe, visión y servicio a Dios.
Chile. Después de nacer en Perú en 1955, el mensaje y la alegría del Club de Conquistadores cruzaron las fronteras hacia el sur, llegando a la hermosa tierra de Chile, un país de cordilleras, volcanes y corazones ardientes por Dios. En la década de los 50, el pastor John Younger, quien vivía en Estados Unidos, fue llamado para servir como director de jóvenes de la Asociación Sur de Chile. Al llegar al puerto de Valparaíso, fue recibido por jóvenes entusiastas, entre ellos Jorge Moyano, y pronto se trasladó a Temuco, donde estaban las oficinas centrales de la asociación. Allí el pastor Younger compartió una visión: crear un ministerio que mantuviera a los jóvenes cerca de Cristo, activos en la iglesia y listos para servir. Así nació en 1956 el primer Club de Conquistadores de Chile, llamado Club de Conquistadores de la Iglesia Temuco Central. Su primer director fue Carlos Pontigo, con 20 niños inscritos, y con el apoyo fiel del matrimonio Villalobos como consejeros. En 1984, bajo la guía de Alex González, el club adoptó un nombre que simboliza pasión y energía: Fuego de Llaima, nombre que conserva hasta hoy como testimonio del espíritu que encendió la obra conquistadora en Chile. Argentina. En la primavera de 1959, el movimiento conquistador llegó a Argentina, formándose el primer club de conquistadores en la iglesia de Florida, Buenos Aires. Su primera directora fue Elvira Weiss de Smith. Un año después, el 26 de octubre de 1960, se iniciaron las actividades del Club del Colegio Adventista del Plata, en Libertador San Martín, Entre Ríos, con Lucas Schull como director. El 21 de julio de 1962 marca un importante momento. Nacen los clubes Cachorros, hoy Aventureros, y Centinelas, hoy Guías Mayores. Del 12 al 15 de octubre de 1972 se celebró el primer Camporí de Conquistadores de Campo, en Libertador San Martín, dirigido por el pastor Eloy Martínez. Y 6 años más tarde, en 1978, se realizó el primer Camporí de la Unión Austral, bajo la dirección del pastor Víctor Peto. Allí los conquistadores argentinos consolidaron su compromiso de servir con valor y alegría. Brasil. Al final de los años 50, el pastor Jairo Tavares de Araujo, líder de jóvenes de la División Sudamericana,
con sede en Uruguay, escribió un pequeño manual sobre cómo organizar un club de conquistadores. Ese sencillo documento encendió una chispa en todo Brasil. En 1959 surgieron los primeros clubes en San Pablo y Santa Catarina. Y así comenzó una de las historias más vibrantes del movimiento conquistador. En Ribeirão Preto se eligió la primera directiva y se realizó la primera reunión oficial, un domingo por la mañana en el patio de la iglesia central. Ese día se inscribieron 23 menores y el club recibió el nombre de Pioneros, dirigido por Luis Roberto Freitas. Mientras tanto, en Santa Catarina, el pastor Henry Feirabén, recién llegado desde Canadá, comenzó a visitar iglesias y formar nuevos clubes. Entre 1959 y 1969 fundó 7 clubes. El primero de ellos, Vigilantes. Con los años, el movimiento creció tanto que la revista Adventista publicó por primera vez un informe de un camporí brasileño, donde más de 300 conquistadores participaron bajo la dirección de los pastores José María Barbosa y Jason McCracken. En 1961, el pastor Wilson Sarli oficializó el Club Pioneros, entregando el pañuelo, las insignias, el voto y la ley de los conquistadores. Así comenzó la gran historia de los conquistadores brasileños, que hoy siguen brillando en cada rincón del país. Uruguay. El primer club de conquistadores de Uruguay nació en 1961 en la iglesia del Instituto Adventista del Uruguay, ubicada en El Progreso, Canelones. El impulsor de este proyecto fue el pastor John Younger, quien en ese tiempo era el director de jóvenes. Los primeros dirigentes del club fueron Alda de Geise, maestra de la escuela del instituto, María Esther de Luz, Bartolo Marcos y Eduardo Gordienko. Su dedicación permitió que apenas 3 años después, alrededor de 1964, se realizara el primer camporí de conquistadores en Montevideo, en el Parque La Republicana. Allí participaron otros clubes que también estaban naciendo, como Las Acacias y Central de Montevideo. Fue el inicio de una gran historia de servicio, amistad y fe en el suelo uruguayo. Paraguay. En Paraguay, la historia comenzó con una mujer de fe y determinación, Fidelina Pintos, instructora bíblica y enfermera. Ella aceptó la invitación para trabajar en la misión paraguaya y al llegar notó que los jóvenes de la iglesia de Asunción no tenían suficiente espacio para recrearse y crecer espiritualmente.
Después de orar pidiendo dirección a Dios, decidió actuar. Junto con la Iglesia Central de Asunción, organizó el primer club de conquistadores que comenzó oficialmente el 1 de julio de 1962. La primera directiva fue presidida por Fidelina Pintos como directora, con Óscar Campos y Américo López como directores asociados. El club tenía 4 unidades, las de las damas llamadas las margaritas y las orquídeas, y las de varones, los leones y los tigres. Así nació el movimiento conquistador en Paraguay, con oración, entusiasmo y un corazón dispuesto al servicio. Bolivia. En Bolivia, el primer club de conquistadores nació en julio de 1970 en la iglesia adventista de Villa Copacabana, en la ciudad de La Paz. Su nombre fue Club Lucero y comenzó con apenas 9 conquistadores. El primer director fue el profesor Mario Orellana, con el respaldo del Departamento de Jóvenes Misioneros Voluntarios, dirigido por el profesor Alfredo Quirós. Ese mismo año se realizó la primera investidura a cargo del profesor Pocoaca y su esposa Elizabeth, donde se invistieron 8 conquistadores en las preclases: Abejita Laboriosa, Rayito de Luz, Constructores y Manos Ayudadoras. El primer campamento del Club Lucero se llevó a cabo entre Unduabi y Chulumán, del 4 al 7 de agosto de 1971. Muchos años después, en agosto de 1998, se realizó el primer Camporrí de la Unión Boliviana en Cochabamba, con la participación de 550 conquistadores, liderados por el pastor Amando Pardo. Ecuador. Era el año 1973 cuando el pastor Robert Holbrook llegó a la ciudad de Guayaquil como director de jóvenes. Su misión era clara: desarrollar el ministerio de conquistadores en todo el país. Con entusiasmo y visión, el pastor Holbrook comenzó a realizar seminarios sobre cómo fundar un club, cursos de liderazgo y capacitaciones sobre las clases y especialidades. También organizó caminatas, encuentros juveniles y actividades al aire libre. Fue en 1974 cuando nació el primer club de conquistadores del país, el Club Ebenezer, organizado en Guayaquil con la presencia del pastor Holbrook. Aquel momento marcó el inicio oficial de la obra conquistadora en tierras ecuatorianas. Años más tarde, en 1998, los conquistadores del Ecuador vivieron un evento histórico
el primer camporí nacional realizado en el Centro Adventista del Ecuador, CADE. Ese camporí marcó una nueva etapa de crecimiento, unidad y esperanza para cientos de conquistadores ecuatorianos. La expansión de los clubes. Desde aquel pequeño grupo en Tennessee, el movimiento se extendió como una red viva que une generaciones. En los años 70 y 80, los clubes de conquistadores ya estaban presentes en los 5 continentes. Los uniformes se adaptaron, los idiomas cambiaron, pero el espíritu seguía siendo el mismo: descubrir el mundo, servir a Dios y ayudar al prójimo. Cada país comenzó a celebrar sus propios camporís, congresos y desfiles, y los lazos internacionales se fortalecieron. Lo que nació como un sueño local se transformó en una familia mundial de fe y servicio. Los campamentos de verano. Uno de los pilares más queridos del movimiento son los campamentos de verano. Desde los primeros, en los años 50, estos encuentros se convirtieron en una experiencia inolvidable para cada conquistador. El sonido de las fogatas, las canciones bajo las estrellas, los desfiles al amanecer, las clases prácticas de naturaleza, los concursos bíblicos y las noches de consagración. Todo eso forma parte de la esencia de ser conquistador. Muchos jóvenes han contado que fue en un campamento donde sintieron por primera vez el llamado de Dios. Un lugar donde se hacen amigos para toda la vida, donde se aprende disciplina y servicio, y donde se descubren los dones que Dios ha dado a cada uno. Llegamos a la conclusión y reflexión final. Qué maravilloso fue conocer el nacimiento de este gran movimiento. Y ¿sabe? No fue por casualidad, sino fue un propósito divino. Cada página, cada historia nos recuerda que lo que hoy vivimos, campamentos, desfiles, aventuras, echaron raíces hace muchísimo tiempo de fe y perseverancia. Ser conquistador no es solo formar parte de un club, es caminar con propósito, servir con alegría y dejar huellas que inspiren a otros. ¿Saben? Recordemos siempre, no estamos repitiendo una historia, estamos continuando una misión. Que Dios te bendiga y podamos disfrutar y seguir conociendo más de este manual.